Bueno, pues yo quisiera presentar a nuestro invitado, que es, la verdad es que yo estaba ansiando este día muchísimo y desde hace años, y creo que no va a ser la única vez que Alejandro va a estar aquí porque nos vamos a quedar picadísimos, tiene mucho que platicar. Es una persona que se ha ido apasionando a través de los años con este tema de la genealogía, la onomástica, los apellidos. No se formó ahí, sino que a lo mejor nos puedes luego contar tantito cómo fue que llegaste a estos temas, porque tú vendes seguros, ¿no? Estás en otra área de la vida, por ahí si luego quieres les pasamos la tarjeta. La importancia de lo que es el nombre y el apellido. Esta noche está dedicada claramente al apellido y si mi apellido es o no es judío. Y vamos a tratar de ver si existe esa conexión entre el apellido, el nombre familiar, y la religión o el pueblo judío. Nace una persona y lo primero que hacemos es que felicitamos al padre y naturalmente que a la madre, preguntamos cómo está, cuánto pesó, típico, cuánto pesó, como si fuera determinante el gramaje. Y lo es, al paso de la vida resulta ser determinante. Es tan determinante esa pregunta en materia física, tanto como la siguiente pregunta, que es en materia espiritual. ¿Cómo se va a llamar? Inmediatamente nos transportamos a el nombre, porque el nombre no solo lo tenemos que aprender para expresar, sino tenemos que aprenderlo para contener el alma de la persona. Tan importante es el nombre que no nos alcanzaría esta noche para que les explicara todo lo que va alrededor del mismo. Pero tenemos que ir evolucionando rápidamente para irnos hacia el apellido, que ese es el tema de esta noche. Y la Biblia, no importa la versión, no importa la fe, la Biblia es indudablemente la fuente universal de mayor referencia para muchísimas cosas, y en los apellidos también lo es. Les voy a explicar. El primer apellido aparece citado en el libro de Génesis y aparece citado como la fórmula que todos debemos de conocer como patronimia, esto es, el nombre que deriva del padre. ¿Alguien sabe cuál es el primer apellido citado en el libro de Génesis? Adán no tuvo apellido, ¿verdad? Y Eva era señora de Adán, pero no tuvo apellido. Y los hijos tampoco tuvieron apellido. Tiene que pasar un poquito más capítulos y versículos para que encontremos a los patriarcas de Israel. Y Abraham nunca aparece con un apellido. Sí se le hace la referencia de ser hijo de alguien, pero no se asocia el nombre con la fórmula patronímica, y es hasta Isaac cuando aparece. Isaac, hijo de Abraham. Y eso, al día de hoy, sería el apellido. Isaac tiene un apellido, es hijo de Abraham. Así encontramos en muchas de las culturas la presencia de la fórmula hijo de. Evidentemente, quiero suponer que la gran mayoría de los presentes tienen apellidos de origen hispano, y por eso me voy a tratar de acercar mucho más a este caso, pero vamos a tocar otras culturas. En el caso hispano, el sufijo o la desinencia, para ser exactos, EZ, que aparece en la gran mayoría de apellidos, es primero que nada un error en el que digan todo aquel que termina en EZ es apellido judío. ¿Qué lleva gorra como yo? ¿O le practicaron circuncisión en algún momento? ¿Acude a la sinagoga los sábados ese apellido? ¿Qué es lo que lo hace judío? La realidad es que EZ es el sufijo indicativo de que es hijo de alguien, pero no en todos los casos. Sí, en el caso de Pérez, por ser hijo de Pedro, o de Martínez, por ser hijo de Martín. No en el de Chávez, porque no es el hijo de Chávez. Hay muchos casos. Tenemos que buscar realmente el origen del
el apellido según la forma en que se construye. Hablamos un poquito de las tribus. Las tribus van generando apellidos. Saben ustedes de que en el pueblo de Israel hubieron 12 tribus. Estas 12 tribus, cada una de ellas tenía un nombre, y este nombre también se ha tornado al paso del tiempo en apellido. No solo los nombres de las tribus generan fuente de apellidos, sino que también existe a través de los apellidos tribales, que es otra de las formas de conocer los apellidos. Existen también los apellidos emblemáticos. ¿Qué quiero decir con ello? Son apellidos que derivan de algún emblema, ya sea que se pusiera en las afueras de las casas, esto sucede muchísimos siglos después, o como en el caso de las tribus, el pendón, el estandarte, la bandera de la tribu era fuente también del apellido, dependiendo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. 12 tribus, el primer hijo de Jacob se llamaba Rubén, y Rubén significa en hebreo, he aquí mi hijo. Ok. Pero la tribu de Rubén tenía en su estandarte el fondo de color rojo, y al centro tenía esa medalla que utilizaban los sacerdotes en el gran templo de Israel. Tenía 12 piedras, 4 hileras de 3 piedras, y cada una de ellas no cambiaba de color, eran todas de color rojo. Vean lo interesante. Al paso del tiempo, fíjense bien cómo va a brincar en la historia, llegamos al siglo XIX y se acuñan los apellidos artificiales para los judíos. Y si una persona tenía dinero, iba y compraba el derecho del apellido. Si tenía mucho dinero, se apellidaba seguramente Diamant por diamante, o Zafir por zafiro. Creo que mi tatarabuelo no estaba tan amolado de centavos, no era el más rico, porque compró el derecho a utilizar el apellido que porto, que es Rubinstein. ¿Qué significa piedra de rubí? La piedra de rubí es roja. Rubén, Rubín, Stein, piedra, roja, tribu, todo se empieza a asociar. Madrazo es una voz que viene del hebreo y también del árabe. Y entonces esa persona no es que fuera muy golpeada o muy golpeador, no era, ahora te dicen bullying, no estaba bulleado, sino que la realidad es que esta persona gozaba del apellido porque era una persona muy estudiosa, del midrash en hebreo o de la madrasa en árabe. Es de ahí de donde proviene el apellido. Y vienen a suceder lo que en todas las circunstancias sucede con los humanos, con los idiomas y también con los nombres, que se van conjuntando al paso de las generaciones y se va haciendo una especie de simbiosis hasta que se generan neologismos aceptados en el mismo idioma, y por ello tenemos apellidos que originalmente son voces hebreas o árabes que van siendo adoptadas a nuestro idioma, al idioma español. Aquel señor Sentov, al que le hago yo el comentario a ustedes, es el mismo señor que se pudo haber después llamado Guadalajara, o Sevilla, o Madrid, o Mérida, que es el caso. Pero también había el tema de que si adoptaba ese nombre era aceptado ya como un apellido utilizado por el pueblo de Israel. No. El pueblo de Israel nunca ha aceptado los apellidos como una base para reconocer el judaísmo. Es un indicio, pero nada más. De tal suerte que esa persona que se convertía en un cristiano nuevo, que se había puesto su San Benito, que los domingos asistía a misa, que no se bañaba en viernes, que no portaba ropa blanca en sábado, que tenía muchas cosas que la iglesia misma había exigido que no se hiciesen para demostrar que esta persona realmente había abjurado a su fe judía, también tenía que haber dado ese nombre que
que era totalmente distinto del nombre del pueblo de Israel. El primer judío realmente reconocido, bueno, no sé si fue el primer judío, lo estaría yo mintiendo, pero es uno de los primeros, que fue Carvajal el Mozo. Probablemente, Moni, tú me puedes ayudar en esa materia. De Luis Carvajal el Mozo, no era su nombre original, él adopta ese nombre todavía en España, pero al final de sus días, cuando es relajado por el tribunal de la Santa Inquisición de este país, retorna a tomar un nombre judío. Esto es lo que hace que, y digo un nombre judío, un nombre que suena claramente judío, no Luis de Carvajal, sino creo que se llamó Josep Lumbroso, muchas gracias. Y Lumbroso es una voz, por la forma en que lo escribió, una voz portuguesa, aunque el apellido de origen es italiano, y se refiere a la persona letrada. Y Luis de Carvajal eso era un hombre muy letrado. Estás respondiendo. Si ustedes escriben el enlace judío, enlacejudío.com, allí directamente entren, vean las notas, que muchas son terriblemente interesantes, pero hay una columna que yo la manejo, que se llama Mi apellido es Sefaradí, y la gente escribe y pregunta, mi apellido es tal y tal, escriban a la redacción me manda el correo inmediatamente a mí, y en alguno de los 1000 y tantos correos que les debo respuesta, son muchísimas las peticiones. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias.